Pues dijera Jesús, soy Jorge Hidalgo y vivo en el Hipermedio, ¿no? Mucho gusto. Para mí de verdad es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes y poder compartir parte de lo que ha sido el trabajo de investigación en el área de las tecnologías de información, lo que hoy denominamos nuevos medios, y sobre todo pues compartir este foro con Jesús Galindo, a quien de alguna manera me ha tocado conocer últimamente más a través del ciberespacio, alguien a quien admiro y quien he seguido también en su trayectoria como investigador. Y sobre todo, pues ahora que hemos estado haciendo reflexión y trabajo colaborativo con varios investigadores de la comunicación en el ciberespacio. Lo que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con una experiencia que cuando me hicieron la invitación traté de poder documentar en el caso, sobre todo en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Y por eso quiero abrir con este caso para que podamos entender un poquito cuál es la preocupación por la cual estamos pasando muchas de las escuelas, universidades en este país ante toda la cuestión de la cultura digital. La Escuela de Derecho de Harvard, de repente, un buen día se toparon con la idea de hacer una renovación en el mobiliario de todo lo que iba a ser las aulas donde iban a estar impartiendo sus clases. ¿Por qué? Porque querían romper con la lógica, decían ellos, de los siglos pasados. Una lógica de estructura rígida, donde el alumno tenía que llegar a un salón prácticamente inflexible, poco ergonómico, ¿no? Donde el alumno casi sufría tomando una clase, donde tenía que tener una postura rígida para centrar su atención, sobre todo, en un punto que era el profesor. De pronto ellos dicen, bueno, vamos a romper un poquito esa lógica de enseñanza, y al hacer la ruptura, pues cambian el mobiliario, y una de las grandes innovaciones que van a implantar es que en este caso todos los mesabancos iban a tener un nodo de conexión para las computadoras. Era la gran innovación. Estrenan la sala y al día siguiente deciden cambiar nuevamente todo el mobiliario porque dijeron, mientras estaba dando el profesor su primer charla, todo el mundo estaba conectado y no prestaban atención al profesor. Pasa un tiempo y entonces con la política de la misma universidad de vamos a meter laptops para todos, pues van a implementar todo lo que es el sistema wireless para que todo el mundo se pueda conectar desde cualquier punto del salón. Y entonces vamos a decirles, el primer conflicto con el que se habían topado, que era los nodos de conexión en el escritorio, pues ahora era todavía mucho más, vamos a decirle, más invasivo el problema, porque ahora iban a poder estar conectados en cualquier lugar los alumnos. Y entonces se daban cuenta que cuando el profesor decía, vamos a hacer una investigación, cambiaban el concepto de vamos a ir a la biblioteca por vamos a meternos a Wikipedia. Cuando decía, vamos a de alguna manera hacer un trabajo y hacer el procesamiento de la información, todo se limitaba al caso del copy-paste. Cuando decían vamos a hacer una lectura, el problema era cómo vamos a pasar de la lectura del papel blanco al papel digital, ¿no? Que los profesores de alguna manera querían todavía que siguieran consultando los libros. El problema se va incrementando porque dicen, bueno, entonces ahora el conflicto ya no nada más es de alguna manera la lógica de cómo enseñamos, sino también una lógica de aprendizaje, porque el paradigma era, ya no recuerdan, y para ellos no es memorable lo que yo quería que fuera memorable. Entonces empiezan a topar con otro problema. El rol del profesor tuvo que empezar a cambiar en esa dinámica, porque entonces el profesor ya no era la autoridad que se tenía que imponer en el salón de clase, sino era simplemente un facilitador de dinámicas, un sujeto más que invitaba o tenía que invitar a la colaboración, al detonar este pensamiento y este trabajo colaborativo, pero la misma lógica les pasó a los profesores como a los bibliotecarios. Los bibliotecarios también tuvieron que empezar a cambiar sus roles. ¿Por qué? Porque decían, bueno, pues los alumnos ya no vienen a las bibliotecas, ahora todo lo consultan en línea, entonces ¿cómo voy a tener que poner todo este gran acervo y hacerlo público? Otro problema grave. Las universidades de pronto decían, bueno, yo tengo que hacer una inversión multimillonaria para que mis profesores estén haciendo innovación y desarrollo. Ya que hacen su investigación, la tienen que publicar en un journal indexado, porque si no entonces no tendría yo las acreditaciones, ¿no? O los reconocimientos, ni siquiera él como investigador y yo como universidad. Por lo tanto, tengo que hacer una inversión millonaria en bases de datos, sistemas, obviamente como el Easy Thompson, que tengo que contratar para que mis alumnos puedan leer a su profesor.
porque finalmente pues no lo pueden leer hasta que no salga publicado, y obviamente hasta que no sale publicado no podemos comprar el acceso a ese journal. Entonces era una batalla por decir, tengo que invertir millones para que puedan dialogar con el profesor con el que tienen enfrente, cuando debería ser otra lógica. Entonces empiezan a emprender batallas por el Open Access, y entonces vamos a abrir los sistemas, que se abran los códigos. Si le vamos a entrar a toda esta cultura digital, pues tenemos que cambiar todo esto. Entonces, esto se los pongo como un caso para contextualizar, porque mucho de esto nos está empezando a ocurrir a nosotros en nuestras universidades. La pregunta es, ¿debe de entrar o no la computadora al salón de clase? ¿Debe de entrar un alumno con una BlackBerry, un iPhone a un salón? ¿Qué vamos a hacer cuando de pronto esto se vuelve una dinámica masiva y ya no la podemos controlar? Nuestros profesores están capacitados y ultraalfabetizados digitalmente para poder generar un entorno de colaboración digital, un aprendizaje digital con estos chicos. Vamos a tener que seguir poniendo candados para que no puedan entrar a ciertas páginas, a ciertas plataformas, cuando incluso nosotros hemos encontrado que hay un uso didáctico de ellas. Entonces, este tipo de dilemas y paradigmas también corresponden a una serie de mitos que andan circulando por ahí, sobre todo en relación a los usuarios digitales. Y tienen que ver no nada más con la manera como se comportan, cómo configuran su identidad, la manera como se han apropiado de estas tecnologías, sino la manera también como están aprendiendo. Entonces, varios de estos paradigmas que andan por ahí, pues tienen que ver con estos mitos de que le pongo aquí como una percepción errónea de estas culturas y generaciones digitales, de que dicen, bueno, su aprendizaje totalmente es light, ¿no? Estos chicos ya no aprenden, y es curioso porque estos chicos efectivamente a lo mejor pues tienen contacto con información cada vez más resumida, sí tienen problemas de atención en el sentido de que ya no les podemos dar grandes textos, grandes volúmenes de información, porque se centran en fragmentos cortos, porque es parte de la dinámica a la que se están acostumbrando. Tengo que leer notas de periódico que ya no son a lo mejor de 2, 3 cuartillas, sino realmente son de 2, 3 párrafos, como lo publican muchos de estos periódicos gratuitos o los periódicos en línea. No obstante, lo que se ha visto es que estos chicos, pese a lo que se cree de que esta forma de aprendizaje es totalmente light, ellos conviven e interactúan con mayor profundidad con esa información con la que se están relacionando. ¿Por qué? Porque hacen otro tipo de uso de la información. Otra cuestión, decimos, son totalmente apáticos. No obstante, aquí lo que se está viendo es que, ahora que estaba hablando Jesús sobre estas comunidades virtuales que se establecen, realmente lo que vemos es que hay comunidades de significación, comunidades de interés, que es realmente a donde se están apegando estos chicos. Aquí la cuestión es, ¿por qué no les parece relevante y significativo lo que está ocurriendo en el salón de clase? Y si les parece relevante y significativo lo que ocurre en un foro de discusión, en un chat o en un blog con los que ellos están interactuando. Otra cuestión es que decimos no leen noticias, y curiosamente estas generaciones leen más noticias que la generación que se decía letrada, en función del periódico, ¿no? Porque están consumiendo más notas informativas. Y aquí me llama mucho la atención porque también dentro de los índices de reporte de lectura que tenemos, habría que descartar una variable. Quien reporta el índice de lectura en nuestro país, reporta los índices de la industria. Por tanto, pues no van a reportar nunca los libros piratas, fotocopias que se están leyendo. Por lo tanto, también esa industria, ¿qué es lo que va a reportar? Pues nada más lo que se consume y se distribuye dentro de los canales oficiales que ellos están haciendo, y también lo que para ellos consideran que debe ser la lectura, que es el libro oficial. Por tanto, no reportan cuánto es el volumen de información que leen estas nuevas generaciones. Estas generaciones no nada más leen, obviamente, los libros que les dejamos en la clase, sino que también están leyendo, como decíamos, documentos digitales, blogs, periódicos, e incluso la cantidad de tweets con los que están interactuando, pues resulta ser que están leyendo un volumen mayor de información, pero muy diferente a la que nosotros queríamos. La pregunta es cómo vamos a capitalizar esto después. Decíamos, estos no desarrollan ninguna habilidades, y curiosamente cada vez surgen más líneas de investigación, por ejemplo, para analizar competencias digitales que se están desarrollando de la interacción, tan solo con plataformas como eBay, como el mismo Flickr, ¿no? Competencias sobre todo en el caso audiovisual, ¿no? Para estar en contacto con redes como SlideShare, como puede ser el mismo YouTube. O sea, cada una de estas está detonando una habilidad, e incluso en los mismos videojuegos, donde tenemos una serie de investigaciones de pánico que están surgiendo cada vez más para alarmar sobre el uso excesivo de los videojuegos, pues también hay una contracorriente que está dando cuenta de todas las competencias que se pueden detonar a partir de lo que ellos llaman el game competencies, ¿no? Tenemos también el otro caso de que dicen no son críticos
y curiosamente esto es lo que están haciendo, es indagar cada vez más en la información. Y ahí vamos a ver un concepto con el que vamos a profundizar más adelante, que es la inmersión. Y el concepto de inmersión no nada más es inmersión informativa, sino también una inmersión educativa que se tiene que emprender, porque esto es igual, utilizando la metáfora del buzo, pues lo que estamos viendo es que hoy los diarios digitales que ya lograron detonar de alguna manera la narrativa para acercar a sus lectores, pues se han dado cuenta que ya la nota ya no se construye en una pirámide invertida, que lo que hay que hacer es un diseño de navegación para que el usuario, cuando empiece a leer la nota, inmediatamente después de leer un párrafo pueda brincar de manera natural a escuchar un podcast, a ver el video, brincar a la infografía, de ahí interconectarse con otros vínculos valiosos de notas relevantes, notas similares, y el arte de la redacción ahora periodística digital es cuánto logro hacer que este sujeto profundice en la información para que no se salga de mi sitio, para que navegue en mi sitio, para que pase más tiempo en mi espacio, dando más clics a toda la información que yo considero que es valiosa para él. Por tanto, algo similar ocurre en la televisión. Nosotros, por ejemplo, en el fenómeno de Lost, podríamos ver que mientras los chicos pasaban 45 minutos efectivos viendo un capítulo de la serie Lost, pasaban de 6 a 7 horas consultando información en la red anexa al capítulo que acababan de ver. Es decir, la tele se sale de la televisión. Lo mismo está ocurriendo. Le estamos viviendo en este caso un fenómeno muy similar. Los chicos, cuando se encuentran algo que es para ellos relevante en este momento, que puede ser desde la canción que escucharon el día de ayer, la nota que escucharon en la radio, algo que vieron en la televisión o simplemente un comportamiento de un artista, pueden pasar horas navegando alrededor de ello para hacer un trabajo de inmersión más profundo. Y en la clase todavía no ocurre algo similar. O sea, no hay un diseño curricular todavía trabajado por parte de nosotros para poder hacer inmersión educativa y llevar de manera natural y hacer un engranaje lógico en la manera como les vamos a enseñar. Entonces, por tanto, un poco para ya adentrarnos al tema, les pongo aquí que lo que vamos a ver es todos los contextos que están cambiando. Y la primera cuestión es, y yo estuve reflexionando sobre esto cuando estaba preparando la presentación, es si deberíamos seguir hablando de alfabetización digital, porque a veces la alfabetización digital, incluso nosotros mismos la limitamos a un instruccionismo digital, a darle simple y sencillamente tanto al usuario como al profesor competencias para que pueda saber en qué botón tiene que dar el clic, cómo navegar, y pareciera que ahí se limita, y esto tiene que ser más bien como el aprender un idioma. El aprender un idioma tiene que ser de manera tan natural y tan fluida que yo ni siquiera tenga que pasar por el proceso de tratar de yo hacer una codificación y después de codificación y otra vez una codificación del mensaje, porque de manera es tan natural para mí hablar esa lengua que no tengo que hacer tan complejo el proceso. El tema de lo digital tiene que ser igual, tiene que ser como la primera lengua con la que nosotros nos estemos manejando para que puedan ser fluidos los diálogos. Por tanto, voy a hablar ahorita de los grandes cambios y contextos que se están dando. El primer tema con el cambio de contextos al que me voy a referir es el tema de la convergencia. Cuando hablamos de la convergencia, generalmente nos limitamos a la convergencia digital, por ende nos referimos al dispositivo, a la interfaz. Hablamos necesariamente de que todo está confluyendo y entonces en un teléfono celular tengo video, audio, texto, internet, y a eso limitamos la convergencia. Y la convergencia va más allá, es más complejo de lo que nosotros creímos. ¿Por qué? Porque estamos hablando que hoy día estamos viviendo convergencias de plataformas, en el mismo sentido de que no hablamos de lo mismo cuando nos referimos a este dispositivo que cuando nos referimos a un teléfono celular o a una consola de videojuegos. Las plataformas fijas están luchando hoy día por las plataformas móviles. Este y el que sigue van a ser el año de las tabletas. Todo el mundo va a querer traer un iPad, ¿no? Van a querer traer cualquiera de las tabletas como las que está desarrollando Samsung y lanza hoy al mercado. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere traer en este dispositivo móvil su universo. Quieren tener conexión o hiperconexión con toda la realidad, quieren traer todos sus contactos. Pero esto mismo que estamos viviendo dentro de lo que es una plataforma móvil como una tableta, los teléfonos inteligentes, las netbooks, la batalla que se está dando hoy por llevar todo el software a la nube, lo mismo está pasando en confrontación con lo que es los medios tradicionales. La televisión está migrando a la televisión por cable, a la satelital, a la convergente, de la convergente se está metiendo en los dispositivos móviles, la radio está viviendo una situación similar, entonces estamos viviendo
múltiples escenarios, nada más en ese terreno para que les planteo. Siguiente, están cambiando los sistemas de producción también. La convergencia en los modos de producción ya no es la misma cuando hablamos, por ejemplo, de flujos de producción, en el sentido de que yo puedo tener una compañía en la Ciudad de México y cuando hablo a servicio y soporte al cliente me contestan en Argentina, me contestan en la India con acento, ¿no?, del norte del país. Y eso lo estamos viviendo ya hoy, ¿no?, en los sistemas de telemarketing, las mismas distribuidoras, las empresas que se dedican a cambiar los flujos y los ciclos en la producción, pues ya saben que a lo mejor cierta parte del proceso se puede generar mejor en la India que incluso en Chile o que en la Ciudad de México, y lo que van a estar sacando estos flujos y cambian la dinámica de cómo se está haciendo un producto. Hay convergencia en las industrias, ¿no? ¿Quién se hubiera imaginado que hoy uno de los principales competidores en la industria de distribución musical es una empresa cafetera como Starbucks? Jamás nos los hubiéramos imaginado. Y hoy día EMI, Warner, Sony luchan por entrar al sistema de distribución de Starbucks. ¿Por qué? Porque saben que finalmente la alianza que estableció con Apple, cualquier usuario que traiga un teléfono, un iPhone, en el momento en que entra, basta con que le dé un clic a su teléfono para que reconozca el teléfono, la canción que está tocando, se haga la compra inmediata o se haga la descarga, y entonces, pues ya lo interesante ya no es entrar a Mixup, lo valioso aquí ya no es entrar ni siquiera a la tienda del iTunes, lo valioso es estar en estos nuevos puntos de venta, ¿no?, que tienen que ver con otras industrias que no eran las industrias culturales tradicionales con las que estábamos tratando. El tema de las identidades, y lo vamos a profundizar más adelante, siempre pensamos, o en este contexto de lo global, lo local, lo glocal, y cada vez nos vamos a topar con más culturas de micronicho, ¿no?, que están confluyendo en múltiples escenarios, y aun cuando pudiéramos tener en uno de nuestros salones de clase a lo mejor 3, 4 tribus urbanas, no tienen nada que ver esas 4 tribus urbanas de chicos con los que estamos interactuando, e incluso con comunidades de interés de otros grupos afines incluso a ese mismo movimiento. Entonces podemos tener un escato, un darqueto, ¿no?, o un ponqueto en el salón de clase y no se comporta en lo absoluto nada parecido con un ponqueto que pudiera estar en la Ciudad de México, ¿no? Las hibridaciones que están haciendo estos para poder generar una identidad propia o una identidad que vaya migrando, porque además son migratorias estas identidades que tienen, se va reconfigurando. El tema de los mercados, les digo, también es una situación, confluyen los mercados, lo cual hace que de pronto la pregunta es, ¿Facebook es una red social o un nuevo modelo de negocio? Sí, pues obvio, es un nuevo modelo de negocio. Entonces la cuestión es que toda esta innovación que se está dando, sobre todo en materia tecnológica, tiene que ver con estos micronichos, estos nuevos mercados que se están considerando y la manera como se van a abordar. El tema de las culturas, esta parte ya bien explorada por Canclini, de estas culturas híbridas que estamos viendo cada vez que confluyen más en este tipo de relaciones, y esto lo vemos también en las producciones que están haciendo muchos de estos chicos con sus habilidades tecnológicas. El tema de la creación colectiva, lo cual también pues pone en duda mucho el tema de lo que trabajamos nosotros en el salón de clase, que es el tema de quién es el autor de la información. Si la información está circulando por todos lados, todo el mundo la modifica, la transforma, pues nos habla de una cultura que llaman los norteamericanos el mashup culture, ¿no?, que es esta remezcla. Yo de repente me topo con una plataforma, la mezclo con otra y hago un remix y termino hibridando y genero mi propio blog, con una característica totalmente diferente, algo similar a lo que hacen los DJs con la música, ¿no? El DJ agarra un cachito de una canción, agarra otro, termina haciendo su propia interpretación. Esa es parte de la cultura con la que están de alguna manera relacionando nuestros jóvenes. El tema de las multiplicidad de las interfaces, como les digo, hoy pues todo confluye en un solo dispositivo o en múltiples dispositivos, y entonces me lleva a mí como usuario a generar una especie de constelación de medios con las que yo me relaciono. El chico que es fanático muy probablemente de Crepúsculo no solamente va a querer tener el wallpaper o el salvapantallas de Crepúsculo, va a querer tener el tono de la película, va a querer tener la mochila, la camiseta, y empieza a generar extensiones de sí. Entonces esta visión maclugiana de que todo es extensión, todos los medios son extensión de mi propia identidad, se hace muy tangible en el territorio de los jóvenes, y ellos van generando de alguna manera estas constelaciones. El tema de la inmersión informativa, que les digo que pues también ponen en la agenda pública el tema del acceso a la información, y ahí lo vemos en el caso de Wikileaks, qué tanto se debe publicar, qué tanto debemos de conocer, hasta dónde debemos de conocer, quién tiene de alguna manera la autoridad para decir esto no se debe o esto sí se debe, porque eso no entra muchas veces en la lógica de todos estos chicos.
El tema de la interactividad, que la interactividad no se refiere nada más al diálogo que yo establezco con la interfaz, sino la manera como yo me interconecto con el mundo y cómo puedo establecer nuevos nodos de conexión con las otras realidades a las cuales no tengo acceso desde mi realidad inmediata. El tema del mensaje como un lugar de diálogo, ¿no?, que es donde finalmente se establece toda la nueva relación y vinculación de los chicos, y la libertad de expresión. Por tanto, si lo viéramos en una especie como de esquema, pues hemos pasado, de alguna manera, de la cultura, en el caso de los medios, del sistema tradicional del broadcasting y la transmisión, a lo que era una especie de narrowcasting, que era una producción seriada, ad hoc, incluso casi por intereses comunes, a una lógica del podcasting, donde yo me suscribo solamente por aquello que me es relevante y significativo. Entonces, si para mí es valioso este audio, este video, este texto o este blog, pues simplemente me suscribo y de manera automática me está llegando y estoy permanentemente en conexión. Entonces quiere decir que paso de la lógica de los medios masivos a los medios de intereses personales a una lógica ya más personalizada y portátil. El contenido tiene que ir conmigo a donde yo voy y en la interfaz en la que yo lo quiero contemplar. Pasamos, como les decía, de una lógica de medios interactivos a esta lógica de hipermedios o a la parte de mediación y remediación que establecen los chicos con los contenidos. Pasamos de una lógica también de reducción de precios, cada vez se abaratan más estas plataformas y estas tecnologías. Hoy con 4,000 pesos un alumno puede ir y comprar una computadora armada, ¿no?, y tener en su casa una editorial. Basta con que tenga un procesador de texto, una conexión a internet, se conecta a lulu.com y él, que fue y tocó la puerta a todas las editoriales independientes y nadie le quiso publicar su poemario, basta con que él lo publique de manera automática y empiece a tener lectores y consumidores bajo demanda a través de esta plataforma. ¿Qué pasa? Un chico tiene GarageBand, graba su propia canción, la sube a internet en mp3.com y en ese momento resulta ser que está distribuyendo su disco por todo el planeta, sin necesidad de ningún intermediario. Y eso ya ocurre hoy día. Por tanto, nos topamos con una lógica de producción individual y lo que sería esta economía de cola larga de Chris Anderson, donde estamos viendo que, bueno, ya los grandes volúmenes de venta pues no corresponden a las novedades, sino a los productos específicos de micronichos que andan circulando por ahí, ¿no? Y Amazon pues lo sabe perfectamente, el volumen de ventas de Amazon no viene ni de los Harry Potters, ni de los Señores de los Anillos, sino viene de los 2, 3 libros que se están vendiendo de autores desconocidos, que si ustedes suman eso en una base de datos infinita que pueden tener almacenadas, pues su volumen de ventas es mucho mayor que el famoso 80-20 de Pareto que tenían en la economía tradicional. Por tanto, hay temas éticos con los cuales nos vamos a empezar a topar. Hace rato hablábamos de algunos en la conversación que teníamos previa a la conferencia, que decíamos, bueno, realmente las nuevas brechas digitales es la única planteamiento, la única brecha con la que tendríamos que estar reflexionando, y veíamos no, o sea, hay más brechas desde la misma generacional, la brecha digital, una brecha cognitiva. Nos topamos hoy día con una brecha de lo que denominaríamos una especie como knowing and doing, ¿no?, donde sé hacerlo, pero no lo hago. ¿Por qué? Esa es la gran interrogante. ¿Por qué el profesor, aun cuando tiene el conocimiento para poder producir a lo mejor y utilizar la tecnología para el salón de clase, no lo utiliza? Y una brecha que veíamos más complicada aún, y que en el caso particular de la universidad yo me lo he topado ahora, el que hemos estado investigando esto de uso y apropiación de la tecnología por parte de nuestros docentes, que es la brecha económica. Y esto es, ¿por qué tengo que aprender a hacer más cosas, invertir más tiempo, producir más, dedicarle más espacio a mis alumnos por el mismo o menor precio, ¿no? Y para muchos de esos profesores y muchos de nosotros, pues eso de repente sí ha sido un dilema, porque no se ha generado una modificación dentro de la estructura organizacional que favorezca el que los profesores de alguna manera, si se les va a pedir que se metan a esta lógica de lo digital, pues también a lo mejor haya intensivos, motivaciones para que lo hagan, porque al contrario, más bien pareciera que es una presión. Ahora tienes que aprender a bloguear, tienes que aprender a entrar a Facebook, tienes que publicar más posts y además vas a tener que contestarlos a la hora que el alumno se comunique contigo. Y finalmente para ti se va a volver invasivo, ¿no? Se va a volver a lo mejor un estorbo para tu vida privada, y entonces empiezas con esa disonancia del entro o no le entro, prefiero no, porque además ni siquiera económicamente me retribuye.
¿Qué hay con nuestro país? Y esta parte me la voy a llevar muy rápido, simplemente nada más para contextualizarlos. En el caso de México, ya algo les platicó Jesús. El caso del acceso a Internet, pues estamos hablando ya que en el 2010 AMIPSI nos reporta pues cerca de 30.600.000 usuarios, ¿no? Una penetración del 32.5%, actividades sociales con las que están relacionándose, sobre todo los usuarios de Internet, tienen que ver más con entretenimiento. Tiempo de exposición se incrementó 25 minutos, hoy hablamos de 3.21 horas diarias en promedio por conexión. ¿Cuál es el perfil de estos internautas? Si ustedes lo ven, casi una proporción medianamente balanceada, todavía con la parte de inclusión de género por faltante, del caso de 45% mujeres, 55 casos hombres, el promedio más o menos del porcentaje por niveles socioeconómicos, si ustedes si se fijan, pues sigue siendo el nivel socioeconómico de clase media alta para arriba el 39%, las edades promedio de conexión, si se fijan el 68% pues se ubica entre los 12 y los 19 años, y esto tiene que ver pues con la lógica también de desde dónde se conectan los chicos, que tienen que ver con las escuelas, los cafés internet, que son los que han detonado sobre todo el incremento en el sector socioeconómico bajo, que participen el 12%, las actividades en línea que más realizan tienen que ver con enviar y recibir correos, el 75%, 59% los mensajes instantáneos, chat, y por ahí si se fijan el 31% las redes sociales, 20% el caso del blog. ¿Desde dónde se conectan? Desde la casa, en su primer como punto de conexión. Cafés internet, el trabajo, días de mayor intensidad de lunes a viernes, obviamente también por desde dónde se están conectando, no obstante es significativo la participación que tienen el fin de semana. Con esto quiero meterme al punto de la web 2.0, porque de hecho cuando estábamos preparando me dijeron, bueno, ¿qué hay sobre este tema de las web 2.0? Porque generalmente pensamos que es lo mismo que las redes sociales. Bueno, si se fijan, en una primera esfera tenemos a los medios tradicionales con los cuales estuvieron interactuando nuestros chicos, que tienen que ver desde el cine, la televisión de paga abierta, ¿no? El caso de la industria musical, la radio, pero tenemos una segunda esfera de medios que empezaron a surgir, donde encontramos desde el internet, los chats, las encuestas en línea, la telefonía por conexión IP, tenemos también el caso de los foros, los laboratorios digitales o netlabs que están surgiendo, simuladores, el caso de los videojuegos, que va a tener de alguna manera una fuerza una repercusión muy importante para el desarrollo de lo que va a ser la evolución de esta red que vamos a seguir viendo, que además es curioso porque ahí les pongo el caso de Second Life. Second Life fue un caso muy exitoso, de repente cae, no obstante la red se va a mover hacia una lógica muy similar a la del videojuego y Second Life. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando desde la mercadotecnia es más marketing experiencial. Entonces lo que ellos están buscando es que en lugar de que yo llegue y me meta a Amazon y le dé un clic, decir, este libro simula que lo avientas a mi carrito, ¿no?, de compras, pues lo que va a ocurrir es que yo voy a ir caminando literal por una estantería de libros, voy a poder jalar yo en mi avatar el libro, lo voy a poder hojear, voy a poder de alguna manera tener mayor contacto, interacción con el texto, para después comprarlo, y es la lógica del videojuego, ¿no? Estos simuladores que estamos viendo, y hacia allá apunta la red, más integración de bases de datos, más interconexión, más medios enriquecidos, realidad enriquecida, ¿no?, que es un poco la lógica de el engranaje también de los medios tradicionales con estos medios digitales que están surgiendo desde la red, de las radios por internet, televisión por internet, televisión interactiva, ¿no? El caso del phonecasting, que es la transmisión de contenidos a través de mensajes celulares, ¿no?, y el podcast. Bueno, por tanto, aquí es donde quiero hacer mayor énfasis. Cuando hablamos de la web 2.0 no nos referimos nada más, como les decía, a las redes sociales, sino hablamos a una nueva arquitectura. Una arquitectura que, como bien decía Jesús hace rato, no responde nada más a la arquitectura de configuración de la red. Es de interacción. La web 2.0 particularmente tiene que ver con tres realidades que están modificándose. Una, la de los usuarios. Estamos ante una nueva generación de usuarios y consumidores de medios. Estamos también ante una nueva realidad tecnológica. Hoy día hay una arquitectura más participativa. De hecho, las redes se desarrollan con esta arquitectura participativa. Cada vez hay más esta intención, no solamente que lean y escriban en la red, sino que socialicen los contenidos en la red. Y esto es gracias, pues obviamente, a sistemas como Linux, ¿no? Estamos hablando también de servidores Apache, de lenguajes de programación PHP, del XML, del HTML,
XML móvil, interactivo, ¿no? También estamos hablando de un nuevo código, de los códigos de sindicación de contenido, los RCS, los XML, ¿no? Estamos hablando también de un nuevo modelo de negocios. Particularmente la Web 2.0 es un nuevo modelo de negocios que permite integrar todo esto, y pues la preocupación que, como bien lo decía hace rato Jesús, de ¿por qué modifico Facebook? ¿Por qué? Porque tengo que modificar la manera como se va a integrar los CRMs, estos seguidores del comportamiento y el patrón de los usuarios, ¿no?, con mis bases de datos, y yo necesito pues obviamente que sea más fácil, más utilizable, más navegable la interfaz para que se interconecte con las bases de datos que a mí me interesa, que me den información valiosa sobre los usos, costumbres, compras de los usuarios y los navegantes. Y pues obvio que los usuarios, las 3, 4 modificaciones que han tenido a través de la historia de Facebook, pues responden a nuevos algoritmos, nuevas formas de hacer publicidad relacional, nuevas lógicas con las cuales se vinculan las bases de datos. Por tanto, cuando hablamos entonces de esta interconexión de los 3 elementos, cuando yo les decía, pues hablamos de nuevos usuarios, pues también hablamos de nuevas comunidades. Tenemos así, por tanto, no solamente la red famosa que conocemos, o sea, redes sociales hay millones, literal, y todos los días aparecen nuevas redes que tienen que ver desde redes por intereses, redes de socialización, redes de trabajo como LinkedIn, ¿no? Tenemos el caso de un MySpace que fue un éxito y de repente pues ya va de salida, pero una red social de relaciones, sobre todo vinculada con la industria musical underground en Estados Unidos, que después se apropió para otra lógica. Redes de juegos, como fue el mismo Second Life. Hablamos de nuevas aplicaciones sociales, como todo lo que está trabajando Google, otras de las empresas como Simba, ¿no?, que se dedican a generar correos de socialización muy parecidos al Wave de Google. Estamos hablando de estas redes para compartir imágenes, como puede ser el caso de Flickr, ¿no?, y una nueva lógica de los contenidos. Bueno, por tanto, si ustedes lo vieran un poquito como qué es esto de la Web 2.0, podríamos encontrar que la Web 2.0 tiene que ver con servicios en la web. La web va a ser hoy la plataforma, si ustedes lo ven, la nube, todo se mueve ahí almaceno la información, ahí la proceso, ahí colaboro, ahí la redistribuyo. La inteligencia, el motor de inteligencia va a ser la información, por ende, va a haber cada vez programación de más bajo peso, por tanto en un teléfono celular, aunque tenga 16 gigas de memoria, puedo traer 10,000 aplicaciones si quiero, que son estos microprogramas que me permiten relacionarme de manera directa con el contenido. Va a haber mayor experiencia enriquecida con el contenido. La inteligencia colectiva, que es ahí uno de los puntos cruciales sobre los que hay que hacer énfasis para ahorita que nos adentremos al tema de la educación. El entramado social y las redes que se establecen a través de la vinculación con el contenido, las ediciones colaborativas, las redes personas-personas y esto de los mashups y los agregadores. Si ustedes se fijan, pues el cambio realmente del modelo, de los medios tradicionales, lo que estamos viendo, sobre todo aquí, lo que quiero hacer énfasis es que donde está cambiando la lógica de los medios tradicionales a la lógica de los medios sociales o estos nuevos medios, es una nueva lógica de cómo configurar el contenido, en qué formatos, es decir, la narrativa, cómo tengo que construir una nueva narrativa, cómo lo distribuyo, es decir, cuántas ventanas de exhibición nuevas tengo que generar para que tenga una salida el mismo contenido, y ahí entra el concepto de transmedialidad, es decir, cómo hago para que un mismo contenido circule, navegue por todos los medios posibles, con una lógica independiente pero articulada, y sobre todo, qué beneficio y gratificación tiene que tener para el usuario. Lo que estamos viendo hoy día, y hago aquí una especie de pequeño paréntesis haciendo un poco respuesta a una de las preguntas que le hicieron hace rato a Jesús sobre de qué está pasando de los consumos abusivos, por ejemplo, en la red, pues lo que se está viendo no es tanto una adicción al Internet, sino lo que estoy viendo es más bien que nos estamos mal acostumbrando a la gratificación instantánea, ¿no?, en el Internet, porque finalmente cada vez que yo publico, hago un post en la red, inmediatamente tengo 10, 20, 30 respuestas, y entonces pues eso es gratificante, o sea, el saber que si yo aviento una botella al mar y alguien me la va a responder, pues quiero mandar más botellas para ver quién está del otro de la red, y le interesa y es valioso para él lo que yo estoy haciendo, y eso es a lo que de alguna manera nos estamos acostumbrando, o mal acostumbrando en algunos casos, de qué es lo que se confunde a veces con adicción a la parte de Internet. Como les decía, si estamos hablando de una nueva lógica de usuarios, hablamos también de una lógica de micronichos,
¿no? Donde cada vez lo que estamos viendo es cómo se fragmenta, se microsegmenta el nivel de usuarios, y eso es lo que está ocurriendo en la red. ¿Cómo se contagia? Y aquí hago un paréntesis para que nos metamos en teoría de redes. La red se contagia de múltiples maneras. Puede ir desde la presión social que establecen los mismos jóvenes, la presión de pares de cómo es posible que no tengas un Facebook, ¿no? Al maestro que lo presionan porque no utiliza un blog, ¿no? Ese tipo de presión es una de las tantas externalidades que se generan para que se incorporen. Pero también hay otras que están ocurriendo hoy día que tienen que ver con el mercado. O sea, jamás nos hubiéramos imaginado que la lógica para vender un teléfono celular sea decir, tiene conexión permanente a Facebook. Vas a poder tener desde este teléfono integrado tu Twitter, ¿no? Y esa es una lógica de presión de mercado. Hay otras que se están dando, como fue el caso de la externalidad por incertidumbre, y lo vimos en el caso concreto cuando se detonó el tema de la influencia en nuestro país. Jamás se hubieran detonado tanto Facebook, Twitter y estas redes sociales como en ese momento, porque ante la incertidumbre de qué está pasando, todo el mundo hacía que circulara todo tipo de información en la red, y eso hizo que mucha gente se incorporara. Por tanto, si nosotros tomáramos el modelo tradicional de innovación y de difusión de innovación de Rogers, pues antes nos veíamos que lo importante era llegar a lo mejor a los innovadores. La lógica era, pues si yo quiero que se difunda cierta tecnología, pues dásela a los supuestos líderes de opinión para que la circule. Hoy las agencias de mercado se han dado cuenta que no hay que llegarle directamente al líder, sino a la masa. Pero lo que ellos están buscando es encontrar más bien nodos que me conecten de una red con otra, y ahí es donde vamos a ver un poquito estas lógicas de redes, donde vemos desde la red tradicional a la que estamos acostumbrados, que es la red de cadena, ¿no? Esta red que nos llega a nosotros, como cuando nos llega el de que si no envías esta cadena a 10 personas te va a caer una maldición. Todas estas pues operan bajo una lógica jerárquica, si la ven como la red de la que tenemos en el medio. Pero hay otra lógica que tiene que ver con estos enjambres, que es decir, pues en estos grupos que están de alguna manera, pues que no son jerárquicos, sino más bien son flexibles, moldeables, que se van modificando según las necesidades e intereses en el momento. Pues la pregunta es, ¿cómo los hago? ¿Cómo les llego a ellos, ¿no? Y aquí lo que se ha visto es que puedo tener, así como esa red de enjambre, puedo tener también pequeñas islas, ¿no? Que es decir, tengo un grupo que comparte un interés, pero a lo mejor el mismo interés o algo similar lo comparten entre los chicos que viven aquí en León, con a lo mejor algunos que viven en Celaya, con a lo mejor algunos que viven en el DF. La pregunta es cómo los conecto. Y la clave hoy de todos estos sistemas y todas estas redes es saber encontrar al nodo, es decir, al sujeto que me va a llevar de una red a otra. Ese es el trabajo sobre el cual están tanto los publicistas como los mismos desarrolladores. ¿Cómo identifico? ¿Cómo lo identificas? A través de una lógica que es la reputación. El usuario que más manita arriba, menos manitas abajo pudiera tener, ¿no? Va ganando puntajes. Aquel del que bien hablan, aquel que más enlaces tienen hacia él, aquel al que más refieren, pues todo eso se va generando dentro del algoritmo que van teniendo estos buscadores o indexadores, pues van generando también hay una reputación digital que hace fácilmente identificable quién es el sujeto al cual hay que contactar para después a él venderle cierto producto, hacerlo de alguna manera el partícipe con cierta tecnología para que él nos filtre hacia las demás redes. Bueno, cierro el paréntesis, me meto al tema de cómo podríamos encontrar que hay diferentes tipologías de red, que no es lo mismo estar hablando de Facebook que de Twitter. Esto es una clasificación individual, personal, que podríamos estar totalmente en desacuerdo con ella, no obstante es parte de lo que yo he estado tratando de monitorear un poco. En el caso de YouTube, hace perfecta alusión al tema de su eslogan, del Broadcast Yourself, ¿no? ¿Qué es lo que han encontrado de alguna manera muchos de los usuarios que utilizan YouTube como plataforma de socialización, como red? Lo que se denomina personal branding. Yo soy una marca y me tengo que vender hacia el mundo como un producto y utilizo la interfaz de YouTube para darme a conocer al mundo. Yo me grabo en un video, lo distribuyo, hago que circule, gano puntajes, la gente me conoce y entonces, ¿qué es más fácil? Pues no importa, si me dedico a dar conferencias, pues subo gratis todas mis conferencias porque de alguna manera alguien me va a contactar, me va a dar a conocer y encuentro, ¿no? Ya nuevos foros para llegar. Eso es un poco la lógica del mismo usuario, los chicos lo están haciendo, saben que quien quiere ser popular dentro de su universidad, de su preparatoria,
¿Qué hacen? Pues date a conocer en la red. Una de sus actividades favoritas es este famoso googlearse, ¿no? Poner en Google tu nombre y ver cuántas veces apareces, en qué lugares apareces y cómo apareces, ¿no? Que tiene que ver con una lógica pues prácticamente de rastreo y de seguimiento de mi propia identidad. Facebook, ¿qué es Facebook para muchos de estos chicos? Una especie de social cast, transmite tu vida social. Ahí sí puedo poner, acabo de comer, me estoy despertando, y puede ser de alguna manera la palabra gancho para que de alguna manera se establezcan relaciones. Lo mismo no ocurriría en Twitter. En Twitter yo pongo, me acabo de levantar y a nadie le importa. ¿Por qué? Porque lo que circula un poco en la lógica de Twitter son las ideas, ¿no? La gente está tuitando contenidos aparentemente relevantes y esos son los que más seguidores van ganando, el que tienen más información que comparte, entonces una especie como de mindcast, ¿no? Transmito lo que traigo en mi cabeza, aquello sobre lo que yo quiero que se piense, y la gente me va a seguir por lo que estamos pensando. No obstante, también nosotros haciendo un estudio interno allá en la universidad nos topamos con algo interesante en la diferencia entre Facebook y Twitter con nuestros alumnos, que fue basado en el tema de la temporalidad. Los chicos utilizan Facebook para rastrear su pasado, a los amigos que perdieron, la gente, sus memorias, todo lo que ellos pensaban que de alguna manera ya habían desechado de la memoria, lo están recuperando, entonces tiene que ver con una conexión con el pasado, y Twitter tiene que ver un poco más con aquellos que quieren que se vuelvan sus amigos en un futuro, que aprendan a solucionar problemas en tiempo real, que tengan pensamiento creativo, ¿no? Que en el caso de mayor flujo de información me refiero a que los chicos aprendan a accesar a la información. Tenemos que enseñarles a accesar a la información, a discernir, ¿no? Hay que enseñarles a navegar, a hacer búsquedas inteligentes, incluso pues esto implica, como les digo, una ultraalfabetización para nosotros como docentes, porque tampoco nosotros estamos capacitados para esa lógica, hacer evaluación creativa evaluación crítica de la información, reconocer las metodologías que se utilizaron para desarrollar tanto la plataforma, el contenido, ¿no? Cómo verificar las fuentes, cómo enseñarles a saber si esta fuente es una fuente válida o no lo es. En el caso del flujo de la colaboración hay que enseñarles a trabajar en equipo, pero sobre todo en la manera de cooperación, interacción virtual. En el caso de la creatividad nos referimos al tema de la innovación, al diseño estético, también hay que trabajar con ellos a que todo lo que realicen dentro de la red tiene que ser atractivo, porque de no ser atractivo tampoco va a ser un punto de referencia para otros usuarios que se conectan con ellos, ¿no? Que tengan soluciones creativas ante las problemáticas que están haciendo. Hay que hacer ya no nada más una educación en los medios, es decir, enseñarles a leer y escribir con los medios tradicionales, sino que además hay que enseñarles a leer, escribir e incluso, yo diría que con esta metáfora, a cantar en los medios digitales, porque es enseñarles a ser portadores de sentido, que se vuelvan productores de sentido a través de las plataformas que ellos están utilizando y sobre todo trabajar este tema de la ciudadanía digital. ¿Cómo tenemos que emprender allí? Pues tenemos que hablar de temas de liderazgo. ¿Qué implica ser un líder social dentro de estas redes, ¿no? Y cuál es el compromiso de estar de alguna manera siendo reconocido y tener una reputación validada. El tema de la ética profesional, muy importante, sobre todo en el intercambio de la información, cómo se tiene que rendir cuentas entre todo lo que se está publicando y lo que nosotros estamos difundiendo en la red, tener una responsabilidad física y personal, conciencia ambiental y ciudadanía. Y aquí pues enuncio gran parte de estas competencias que tendríamos que considerar, este tema de leer y escribir digitalmente de forma taxonómica, tener una escritura visual y uso de símbolos, enseñarles a navegar, como les decía, emitir juicios, clasificar información, analizar categóricamente los contenidos, editar tanto texto, video, audio en plataformas tanto físicas, digitales, audiovisuales. Tenemos que enseñarles a tener un manejo de hiperléxico, un alfabetismo simbólico, pero también hay que hacer una alfabetización emocional con nuestros chicos. Los chicos no saben expresar lo que tienen dentro, ¿no? Y el tema además de la economía del lenguaje que tienen a través de 145 caracteres en Twitter, pues limita todavía más el que los chicos puedan expresar. Entonces cuando nosotros estamos en el salón de clase y le decimos que de alguna manera nos comparta por qué le gustó o no una película, no sabe ni siquiera decir por qué les gustó o no les gustó, ¿no? Y eso es una parte importante, sobre todo que hay que trabajar en el tema de lo digital también, esta alfabetización emocional. El negociar narrativas multicapa, hablar de la discusión y los debates en línea,
hablar del tema de la tolerancia y el respeto a la diversidad con la cual ellos están de alguna manera familiarizados, el tema de la difusión demográfica y la relocalización de los contenidos, porque no es lo mismo que se lea mi contenido publicado en León a que lo vayan a leer alguien en Madrid, ¿no? El tema del marcaje de la información a través de los sistemas como Delicious o Digit. Por tanto, las competencias cognitivas de alto nivel que habría que poner, las pongo en esta parte como utilizando más o menos esta categoría de Bloom que generalmente manejamos, ¿no? Enseñarles a buscar, navegar, evaluar, recordar, entender la información, hay que saber aplicarla, analizarla, sintetizarla y evaluarla, pero también hay que resolver problemas y crear y estar generando nuevos contenidos, el tema de lo colaborativo y el trabajo en equipo y el tema de la socialización, ¿no? Para esta generación que de alguna manera está tan familiarizada a socializar contenidos en estas redes, tiene que aprender también qué contenidos sí hay que socializar, cuáles no, para que se dé esta parte de la comprensión y el aprendizaje. Y creo que, bueno, pues ya el tema, no sé, el tiempo, ¿ya estamos? Perfecto. Pues bueno, quisiera nada más cerrar. Nosotros, aquí traigo unos niveles de inmersión que les pongo un poco nada más de manera rápida, cómo en esta lógica del aprendizaje, cómo se daba a través del nivel de profundización que tenían los alumnos, se daba una mayor comprensión y evaluación de la información. Tenemos desde los sistemas tradicionales, era el courseware, que era el aprender leyendo, después el aprender viendo, el aprender interactuando o haciendo, que era de alguna manera este nivel profundo de simulación. Hoy nos encontramos también que a través de la socialización ellos pueden tener un mayor nivel de aprendizaje. Digo, en la presentación que les voy a dejar van a ver esta parte, y cómo hoy día a través de plataformas, ¿no? Que esto ya se están trabajando experimentos, por ejemplo, como los que está haciendo el mismo Howard Reingold en Stanford, ¿no? Para utilizar plataformas de redes sociales para interactuar. Pues ellos ya lo que están viendo es que finalmente si nosotros integramos dentro de estas redes sociales, que hoy día podemos tener acceso a ellas con cero costo o costo mínimo, como en el caso de Ning, ¿no? Que por, o sea, $3 al mes podemos tener una red social prácticamente como un Facebook, podemos integrar dentro de esta misma plataforma desde mapas mentales para el uso de las clases, podemos tener microblogging, blogs interactivos o videoblogs para quien va a tener dinámicas también audiovisual, pueden incorporar podcasts, pueden incorporar los mismos chats, ¿no? La idea de alguna manera es hacer este tipo de engranaje que para los alumnos es muy natural a la hora que están navegando, pero como les digo, el gran desafío es cómo se incorpora esto en el diseño curricular. O sea, el gran tema es cómo tenemos que modificar también la dinámica de nuestras clases, la manera como nosotros vamos a, de alguna manera, beneficiar al alumno y autobeneficiarnos cuando incorporemos todas estas herramientas. Casos podríamos ver muchísimos. Aquí la cuestión es que también muchos de estos casos pues habría que entenderlos en su contexto totalmente, la manera, porque como les decía, no es lo mismo el usuario de León, ¿no? Que utiliza red social, que el usuario incluso del mismo Celaya que utiliza red social. Tienen comportamientos, identidades totalmente diferentes. Aquí lo valioso es ir experimentando sobre estas plataformas, cómo incorporarlas, qué funciona, qué no funciona con nuestros usuarios, cuándo sí funcionaría a lo mejor un videocast, cuándo no funcionaría un podcast con nuestros chicos, y a partir del ir entendiendo esa lógica, ir diseñando en nuestras clases la incorporación. Pero la cuestión es que el contenido sea valioso, relevante y significativo, ¿no? Para estos chicos, en la medida que sea también atractivo y lúdico, puede ser que no nos ocurra, como en el ejemplo que les decía de la Universidad de Harvard, ¿no? Que en lugar de que se vuelva una herramienta valiosa, se vuelva un enemigo con el cual estaríamos luchando. Muchísimas gracias. Gracias al maestro Jorge Hidalgo. Vamos a iniciar con nuestra etapa de preguntas y en esta ocasión la licenciada Irma Briceño va a dar lectura a las mismas. Buenos días otra vez a todos. Bueno, ya tengo aquí algunas preguntas, maestro, y bueno, son como dos grandes bloques. En uno de los bloques se pregunta, hay varios cuestionamientos acerca de
qué hacer o cómo utilizar estos recursos. Por ejemplo, una nos dice, si usted considera que se debe permitir el uso de Internet abierto en el aula. Si lo incorporamos a la clase, sí. Si no, entonces realmente sí se vuelve un distractor, o sea, porque volvemos a lo mismo, o sea, ¿permitiría que llegue un alumno con juguetes al salón? Pues no, si no tiene nada que ver el juguete, pues no tiene razón de ser. Aquí, como les digo nuevamente, es el desafío, el diseño curricular, o sea, ¿cómo voy a hacer yo que la tecnología se incorpore en la dinámica de la clase? Es un poco como cuando utilizábamos, decían, debo de ver videos en la clase, pues si el video tiene algo que ver con la materia y de hecho le va a ayudar a aprender, pues claro que lo vamos a incorporar, como incorporar el periódico o utilizar cualquier otro tipo de tecnología. O sea, finalmente yo no me pondría la restricción, más bien el problema es si nosotros como profesores no sabemos cómo usarlo, cuándo usarlo y cómo sacarle el provecho, entonces sí se puede volver un problema. Bueno, y en ese sentido hay varias preguntas específicas. Otra es, ¿cómo aplicar el Facebook a la educación en el aula? Bien, nosotros, hay un proyecto que iniciamos en una de las materias particulares que yo estaba dando, y lo pongo como un caso porque es algo que lleva ya un rato funcionando, es con mis alumnos de la materia terminal del área de radio y periodismo. Un día nos dimos a la tarea, pues decíamos, bueno, si tenemos que ir a entrevistar expertos, ¿qué tan difícil va a ser para nosotros ir localizando a esos grandes talentos, esas personas que tienen mucho que aportarnos, si no tenemos la posibilidad en un semestre de poder desplazarnos a contactarlos? Entonces nos ocurrió en aquel momento generar una comunidad de investigadores de la comunicación. Y realmente esa comunidad la generamos en ese momento nosotros para fines de mi materia, para que los alumnos, cuando de repente estuvieran haciendo sus trabajos de tesis y dijeran necesito contactar a fulanito, pudieran tener contacto en línea directa con ellos. Hoy día esa comunidad pues se salió de la dinámica del salón. Hoy hay 1,800 miembros que están participando en toda Hispanoamérica en esa comunidad, donde realmente tenemos desde jóvenes investigadores consolidados, gente que está en el mundo de la cultura, que ni siquiera están en el mundo de la investigación en comunicación. Pero nosotros hoy día seguimos utilizando esa plataforma para hacer entrevistas de profundidad. Ahí hacemos en un momento dado también intercambio de información. Eso nos llevó a generar a nosotros otro tipo de dinámicas. Por tanto, respondería a esta pregunta, ¿se puede aplicar? Sí. La pregunta es, ¿qué necesidad tienen ustedes en el salón? O sea, ¿para qué les gustaría aprovechar la red de Facebook, ¿no? Si quisieran en un momento dado hacer sesiones de grupo, pues por supuesto, yo genero un grupo de interés alrededor de los fanáticos de los cosplays, pues puedo tener un grupo, un estudio de análisis de grupos de fans, ¿no? Y saber cómo se comportan, cuáles son sus intereses y motivaciones. La pregunta es, ¿para qué nos gustaría tener estas herramientas incorporadas en el aula? Bueno, y bueno, en este mismo bloque, ¿cómo emplear las redes sociales para fines didácticos? Que bueno, ya se ha hablado de esto. ¿Y cuáles serían los beneficios para los jóvenes? Por ejemplo, ¿qué hay de Twitter, ¿no? Que ya también se ha comentado. Miren, ¿cómo podríamos utilizar Twitter? O sea, uno de nuestros profesores, y de hecho ahorita me acordé de otro caso de Facebook, para que no se me vaya el de Facebook, se lo recuerdo. Hay dentro de Facebook varios de estos juegos sociales que han surgido, como el Farmville y todos. Bueno, uno de nuestros profesores de repente un día dijo, pues si yo estoy dándoles la clase de organizacional y particularmente un módulo que es el de emprendedurismo, él encontró que había un jueguito donde tenían que montar un café y a partir de ahí pues desarrollar como toda una especie como los Sims, desarrollar tu ciudad, ir creciendo tu negocio. Pues él dijo, ¿y cómo, si lo podría utilizar esto para el salón de clase? Y efectivamente lo incorporó y dijo, a ver, vamos a tener que montar todos su propio negocio, ver cómo yo voy a entrar después de cada clase que les voy dando un tema, anclaba el tema con la actividad que tenían que hacer dentro del jueguito y él iba monitoreando para ver si ganaban seguidores, cómo lo seguían, qué decían de ellos. Entonces a él le permitió estudiarlo. Para él fue una experiencia gratificante, dijo, puede enseñar de una manera lúdica esta actividad. Funcionó 2 generaciones. La tercera generación los alumnos le dijeron, ¿y por qué nuestro profesor nos hace perder tiempo entrando a Facebook? Dices, mientras 2 generaciones lo vieron como una herramienta maravillosa, una tercera generación ya no lo vio tan valioso. ¿Por qué? No lo sabemos, pero son experiencias que le digo que nos ha tocado ver, vivir, que sí se puede incorporar. En el caso de Twitter, generan ellos temas de discusión, generan ellos un personaje fantasma
y le dicen, vamos a ver cómo se esparce rumor, ¿no? Entonces inventan una nota, le empiezan a difundir, van a ver cuántas personas empiezan a seguir, esta persona empieza a inventar rumores alrededor de ellos y empiezan a hacer un monitoreo de cómo se comporta la red, quién la sigue, quién la retuitea, por qué retuitea. Entonces sí se le pueden dar usos, como les digo, la cuestión ahí sí más bien es como en qué, ¿no? Hay profesores que están utilizando hoy día plataformas como slideshare.net para compartir sus presentaciones, ¿no? Para ver incluso a quién le interesan ciertos conocimientos, cómo la información se distribuye, se redistribuye, se adapta o se readapta el contenido. Hay profesores que han utilizado plataformas como TeacherTube, que es el YouTube de los profesores, donde cuelgan sus clases, ¿no? Hay un YouTube tal cual especializado en puros en temas didácticos. Entonces hay muchas herramientas que se pudieran estar optimizando. O sea, lo que les digo, el trabajo que se puede utilizar para esparcimiento, entretenimiento, hay mucho, pero también hay muchos ejercicios didácticos alrededor de las tecnologías y las redes. Aquí, como les digo, es hacer análisis de tendencias. Aquí lo que valdría la pena es que también, así como en las empresas hoy existe una figura que es el Community Manager, que es el que se dedica a analizar qué temas funcionan en la red, por qué no funciona, cuántas personas te siguen, por qué te siguen, pues hoy es parte del trabajo también del profesor. O sea, ¿qué tema funcionó cuando lo publiqué en un blog? O sea, si yo les dije a los alumnos, vamos a hablar de esto, y de plano los alumnos, sus reflexiones son, o sea, vacías, no hay búsqueda de información, no hay profundización, pero al día siguiente cambio el tema y me doy cuenta que ese tema les engancha, pues puedo ir encontrando cuáles pueden ser los puntos de conexión de interés con los chicos, pero también puedo utilizarlo para ir identificando las mismas identidades de los alumnos, o sea, saber quién es el líder, quién es el que socializa, quién es el que reflexiona, por qué esta persona en el salón de clase no habla y en el blog sí habla, ¿no? Por qué aquí sí distribuye información y acá no lo hace, que cuando distribuye información él en esta red lo hace de manera atractiva o no. Nosotros en la facultad, utilizando esta plataforma de NEG, se nos ocurrió probar con nuestro propio entorno a ver si funcionaba la red social y generamos una red de la facultad. La primera reacción de los alumnos fue, es lo mejor que pudo haber hecho la facultad por nosotros, ¿no? Y están felices de que les hubiéramos creado una red ad hoc para ellos, porque dijeron, por fin me puedo comunicar con mi profesor más allá del salón de clase. Y entonces, el primero fue, ya nos comunicamos, no conocía a mi generación, hoy ya los conozco, aquel chico con el que nunca había platicado en la explanada, hoy ya puedo platicar con él porque simplemente me hice su amigo. Les llamó mucho la atención que profesores que pensaban que carecían de competencias digitales, ¿no? Decían, ay, ¿a poco la viejita esta sabe utilizar internet? Y resulta ser que no nada más sabe utilizar internet, sino que es la gamer número 1 de la facultad y que tiene todas las plataformas, videojuego que sale, lo compra porque quiere estar actual. Y eso generó una empatía discursiva con los chicos, ¿no? Decían, ya sé con quién me puedo anclar. Entonces empezaron a establecer vínculos diferentes con el profesor, porque ya no nada más era el profesor que está en mi universidad, sino ya hay una relación de empatía con él, ¿no? Ya tenemos puntos de interés común. Es más, ya sé de qué le interesa hablar al profesor. Los profesores empezaron a compartir a través de esta plataforma videos, presentaciones, incluso fotos, ¿no? Algunos incluso empezaron a utilizarla como dinámica para sus clases. Entonces, a nosotros nos funcionó, no sabría cómo funcionaría en otras comunidades, incluso en las mismas otras facultades de la universidad, intentamos hacer una con derecho y nunca jaló. O sea, nosotros tenemos prácticamente 821 alumnos en la facultad, tenemos 700 adscritos a la red, o sea, hay 100 que están en resistencia, que no han querido dar su correo, no quieren entrar, pero en derecho no lograron más que 10 personas se incorporaran. ¿Por qué? Porque no es la lógica de nuestro diálogo. Nosotros no hacemos relaciones bajo esta dinámica. Sus profesores hay resistencia, nunca van a tuitear, o sea, nunca van a poner un post. Entonces, si no lo ponen, pues ¿qué sentido tiene que yo me incorpore? Para platicar con el mismo que ya tengo al lado, pues mejor platico con él en Facebook, ahí sí vamos a compartir información más importante. En otros lados a lo mejor puede que la percepción sea, me están monitoreando, quieren saber mis hábitos, me quieren ver por dónde me muevo, con quién me junto, y eso no les gusta a los alumnos, puede ser invasivo, pero también va a depender como de los hábitos y patrones de cada una de las escuelas. Por eso les digo, es que a veces como más prueba y error lo que está ocurriendo hoy día en este tema de educación y redes sociales, que realmente una ley que nos permite decir, esto es lo que funciona y va a funcionar para todos. Okay. Bueno, tenemos acá otro bloque.
Una pregunta dice, ¿qué consecuencias crees que tenga para la vida comunitaria una vida virtual? Otra, si nos estamos deshumanizando por el uso de las plataformas y las redes sociales, si las redes sociales son sustitutos de las figuras parentales. Rosana Murdochovic, en su libro de Generación Multimedia, justo es uno de los planteamientos que se hace si realmente el paradigma operaba de que los chicos cuando se conectaban se aislaban del mundo, iban a estar totalmente deshumanizados, y lo que se da cuenta es que por el contrario, o sea, que esta idea que tenemos pues, no opera, ¿no? Ella le preguntaba a los chicos si en un momento dado ellos qué preferían, tomar un café o chatear. Y los jóvenes decían, pues estaría loco si te digo que chatear, o sea, pues yo lo que quiero es ir obviamente a tomarme un café con mis amigos, salir y convivir con ellos. El problema es que cada vez tengo menos espacios de socialización, los pocos espacios que tengo o tienen que ver directamente con el antro, con el cine, con la plaza, donde tengo que invertir dinero y pues no tengo dinero, no tengo recursos, en la comunidad en la que vivo cada vez es más violento, no puedo salir. Pues obvio, pues tengo que empiezo a perder mis espacios de socialización física, pues lo reincorporo en la red, pero el tema es, jamás cambiaría la relación física por una relación digital, ¿no? Ellos lo que hacen. ¿Qué es lo que pasa? Y esto pues sí es mucho de la parte ciberpragmática, pues que cuando uno establece vínculo quizá con el lenguaje, pues rompe barreras que no rompes en el cara a cara. Hoy día se enganchan con Harry Potter y cuando ya pierden esa legitimidad, en ese momento dicen, pues, para mantener mi identidad ahora me tengo que convertir en fan de Crepúsculo y mañana ya no son fans de Crepúsculo, ¿no? Se vuelven seguidores de Smallville y así van migrando estos jóvenes hasta que como que pueden encontrar el lugar donde son valiosos, son queridos y son amados, que son los valores tradicionales con los que ellos interactuaban en el mundo físico, nada más que ahora los esperan que ocurra de manera rápida y global en el mundo digital. Muy bien, muchas gracias. Tenemos acá algunas preguntas respecto a la ética cibernética, que si existe algún planteamiento de la ética cibernética, y hay una pregunta pegada que dice, ¿qué instancia, investigación regula o regulará o normará si hay una ética social en esto de las redes? Y bueno, ¿qué implicaciones sociales tiene el hecho de que a través de las redes sociales en Internet como Facebook, el hecho de que se maneje la mentira como sistema, la suplantación de identidad y la difamación entre los adolescentes? Bueno, demasiados temas, ¿no? Regulación, pues hay quien regula los estándares, algoritmos, códigos de indexación. La regulación del comportamiento de los usuarios no lo va a hacer y ojalá no lo hagan, o sea, porque entonces perdería toda la esencia de por qué nos metimos a la red y qué es lo que está pasando. Aquí lo que opera más es el tema de la autorregulación, por eso la insistencia hoy día tanto del UNESCO como de muchos otros organismos en el tema de la alfabetización digital, y cuando les digo alfabetización digital no nos referimos necesariamente a la instrucción digital, sino a saberse comportar incluso dentro del terreno del Internet, desde saber cómo configurar una cuenta, ¿no? Saber cuándo hay peligro al dejar los puertos abiertos, cuándo puede entrar alguien y sustraer información valiosa mía y hacer con ellas lo que quieran, hasta casos como el mobbing, sexting, ¿no? Bullying, todos estos problemas con los que nos estamos enfrentando son problemas de autorregulación. Pero lo mismo que está ocurriendo en la red, ocurre en el salón de clase, los chicos que abusan de su compañero, pero nadie se da cuenta, ¿no? Y le avientan la torta a la basura y le esconden la mochila, alumnos que se burlan del profesor. Eso ocurre en el mundo digital, ahora se exhibe más, se hace más visible, quizás se expande, ese es el peligro, pero el mismo reto que teníamos de enseñar a comportarse los chicos en el terreno, vamos a decirle, de lo ordinario, pues lo tenemos que hacer en el terreno de lo digital. El tema de la suplantación de identidad, pues cada vez va a ser quizá un poco más difícil en la red, y más si lo vemos en el caso Facebook, porque a lo mejor yo me hago pasar ahorita por cualquiera de ustedes, pero en el momento en que yo cometo errores, al publicar cosas que van a decir, no es cierto, eso tú nunca hiciste eso, no, nunca te pasó esta situación, tú nunca hubieras dicho, me doy a conocer y se desmorona mi identidad. En el caso de los adolescentes que de alguna manera están configurando su identidad, en este proceso de la preadolescencia, adolescencia, pues para ellos lo más importante es fortalecerla,
muy difícilmente se van a arriesgar ellos a que una mentira haga que se desplome la identidad que están configurando, por tanto que es para ellos más fácil, ¿no?, ir como dando pequeños pasos a la segura, ¿no? Por eso les digo que es validación consensual. Hago algo, me espero cuál es la reacción, la valido, la repito, vuelvo a probar y así van haciéndolo, ¿no? Y entonces mucho de esto tiene que ver también con lo que publican, lo que no publican. Lo que se ha visto, por ejemplo, es de que estos chicos que quieren ser aceptados y validados por los demás, pues obvio van a publicar más fotos en su perfil que los hagan ver como personas sociables, aunque el chico a lo mejor es el reprimido en el salón de clase, curiosamente en su perfil siempre pone fotos donde está abrazado de sus amigos, siempre pone fotos donde está en fiestas, donde está haciendo actividad, siempre se muestra alegre, porque ya entendieron, porque son sensibles a estos códigos de interacción simbólica, ¿no?, que si yo publico una foto sonriente voy a jalar gente sonriente, donde si yo publico fotos donde estoy socializando, pues voy a jalar gente que me va a invitar a su fiesta, o sea, ya entendieron este código. Entonces imagínense, regresando al tema de la suplantación, pues yo no me atrevería como adolescente a publicar algo que no sea yo, para que después me descubran y me rechacen y me aíslen del grupo, cuando lo que no quiero es eso, o sea, lo que yo quiero es pertenecer, que me acepten, que me integren, o sea, que alguien me vea como valioso para esa comunidad. En cuanto al tema de la ética, sí dejo abierto el tema de la agenda porque hay muchísimos temas sobre los cuales hay que seguir reflexionando y de los cuales está reflexionando el planeta entero, ¿no? O sea, desde los típicos de lo educativo, cultura del copy-paste, el tema precisamente los derechos de autor, la legitimidad de la información, verificación de fuentes, desde esos que tienen que ver con el tacto directo de la información, hasta los otros que son más bien de comportamiento y ciudadanía, ¿no? El tema aquí sobre los que otros están trabajando, pues tienen que ver con la alfabetización de valores globales, ¿no? El tema de la tolerancia, el respeto a la diversidad, pensamiento global, ¿no? Que son muchos los puntos que hay sobre estas múltiples agendas de lo ético. Aristas. Muy bien. ¿Cómo ven los jóvenes su futuro en la red? Pues más bien eso habría que preguntárselos a ellos, ¿no? Digo, sí, ¿cómo lo ven? O sea, finalmente, lo que nosotros vemos más bien, pues es que cada vez quieren estar más hiperconectados, o sea, es lo que se ve, no cómo lo ven ellos, más bien ellos quieren estar permanentemente conectados porque saben que hay un mundo atractivo, esta parte del hipermundo, ¿no?, que mencionaba Jesús hace rato, pues es parte de su realidad y entre más se puedan conectar con otros sujetos, con otras interfaces, con otras tecnologías, pues es más bien como lo ven. Hay un estudio de OMD, que es la agencia de mercado de Yahoo, que cuando entraron al mercado de 16 países emergentes en los que querían montar sus plataformas, ellos en el estudio dijeron algo que quizá pueda ayudar a responder esto, que es cómo veían el futuro estas generaciones, a diferencia de las generaciones pasadas. Decían, mientras a las generaciones pasadas era no hay futuro, no crees en ningún adulto, ¿no? Te tocó vivir en el peor de los mundos posibles. Para ellos la tecnología trae como una connotación esperanzadora. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues a lo mejor hoy tengo cáncer, pero mañana encontrarán la cura, ¿no? Hoy a lo mejor está pasando esto y la tecnología va a aportar algo. Entonces como que tiene esa visión. En algunos países, que es lo que encontraron en Yahoo, como México y la India, se dieron cuenta que había un comportamiento muy similar en el sentido de que la idea permeada de que educación y computadoras más un idioma como el inglés iba a mejorar tu calidad de vida, sí está presente en la vida de algunos de estos jóvenes, ¿no? O sea, ellos sí creen, por lo menos los papás, que comprar una computadora le va a ayudar al hijo a hacer mejor las tareas. El hijo cree que la computadora le va a ayudar a mejor a conocer personas. Pero de alguna manera sí creen que hay un beneficio en términos del uso de la tecnología. ¿Cuál? Pues desde, como les digo, ganar amigos, conseguir la novia, ¿no? El tema del multitasking, ¿no? De tengo que hacer 3, 4 actividades a la vez, porque además esa es una lógica de hoy día. Tienes que ser el mejor alumno, el mejor novio, el mejor estudiante, tienes nada más un ratito de la tarde para cumplir con todo eso, porque tienes que pasar las 8 horas más aburridas de tu vida en la escuela, las 4 más aburridas después haciendo actividades extraescolares, ¿no? Como ir a clases de pintura, deporte. Entonces ellos dicen, ¿a qué horas me voy a realizar yo? Entonces, ¿qué hace la tecnología? Pues es mi lugar donde me puedo potenciar lo que sí quiero ser, pero el problema es que nada más tengo 2 horas para hacerlo, porque además tengo el internet limitado en casa. Entonces, tengo que en esas 2 horas bajar
toda la música posible para poder tener tema de conversación mañana, para estar al día, para saber, tengo que ver la televisión para saber lo que ocurrió ayer en Smallville, ¿no? ¿Qué pasó en Lost? Tengo que leerme todas las revistas posibles. Entonces sí genera un estrés para esta generación muy fuerte. ¿Por qué? Porque dicen, tengo que hacer todo en un tiempo muy reducido, ¿no? Entonces aquí más bien ya tiene que ver con otro tipo de realidades a las que nos vamos a enfrentar, pero no por la tecnología, sino por la dinámica que se están viviendo dentro de los hogares y las mismas escuelas. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Hay más preguntas también, pero bueno, pues el tiempo se nos ha agotado por esta edición. Te agradecemos muchísimo y bueno,